Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta octava sesión de la materia de Derecho Penal que se imparte en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León, el segundo tetramestre. Así es. Un placer saludarles y mencionarles que una disculpa antes que nada, esta grabación no la pude realizar el lunes ya que tuvimos ahí unos problemas técnicos, tanto con la plataforma y el internet y circunstancias que están fuera de las manos de uno y no pudimos conectarnos ese día, pero estamos llevándolo a cabo eh, este día 22 de marzo, día de octubre, perdón. Les comento que tenemos esta semana 8 en la actividad número 7 el tema de la culpabilidad y la punibilidad, así como sus aspectos negativos de ambas, y los artículos 86 al 98 bis 5 del Código Penal del Estado de Nuevo León, en donde tenemos como objetivo estimar las nociones de culpabilidad y punibilidad analizando los aspectos negativos de cada uno del delito y su relación con la aplicación de las medidas de seguridad en la disposición generales de los artículos 86 al 96, 98 bis 5 del Código Penal del Estado de Nuevo León, analizando los casos de personas de enfermedades mentales, alcohólicos, farmacodependientes, inadaptados y perversos sexuales, las medidas de vigilancia y órdenes de aprehensión, de protección, con el objetivo de comprender las diferencias entre estos conceptos y su relevancia en la determinación de la responsabilidad penal y la aplicación de las medidas de seguridad, desarrollando habilidades para analizar y resolver situaciones jurídicas complejas relacionadas con la imputación penal. Muy grande este objetivo que tienen en esta clase, en esta sesión. Ahorita entraremos al estudio de ello. Damos clic al cuestionario, les aparecerán, ahí disculpen un poquito, también enfermo, ahí se escucha mi voz tal vez, y puede estar tosiendo también. Eh, bueno, les mencionaba que, también la actividad anterior, la actividad número 6 porque tuvimos ahí estos últimos días de el fin de semana próximo anterior, sobre la actualización de la plataforma y se les está concediendo que en la actividad número 6, perdón, en la semana 7, están abiertas también las actividades para que si alguien no tuvo la oportunidad de revisarla, también tienen hasta el 27 del presente mes para poder efectuar su actividad número 6. ¿Ok? Eso me faltaba mencionarles. Y bueno, lo que corresponde a esta semana es la culpabilidad y la punibilidad. Son dos capítulos, 8 y 9, que los encontrarán en las páginas 94 a las 110. Y también, bueno, en el Código Penal del Estado de Nuevo León, los artículos 86 al 98 bis 5. Ok, aquí no le puse el 5, pero son 5 bis. Tenemos una hora y media, ya les avancé un poquito más, les dejé 90 minutos ahí para que puedan efectuar sus actividades, no tan solo 60 minutos, ahí le voy a modificar eso. Y cada uno de estos intentos, bueno, diga, tienen 3 intentos con 90 minutos cada uno de ellos. Tenemos hasta el 27 de octubre para poder realizar esta actividad. Sin embargo, les daré una semana antes del examen final, les abriré también las actividades por si alguna se atrasó o no la pudieron realizar, pues se pongan al corriente y eviten una
baja calificación. En el dado caso que tengan algún detalle con alguno de estos intentos, pues ya saben, tiene el botón de contacta a tu tutor para que nos, eh, mm, válgame, nos manden un mensajito diciéndonos su materia, su aula y el cuestionario, la actividad que necesitan que les apoyemos. Ya que si no es así, pues bueno, batallo mucho para saber quiénes son, cuál es el problema, en qué aula están. Tengo más de 13 aulas, tengo más de 1000 estudiantes, entonces tengan un poquito de consideración a su servidor para ayudarlos como debe de ser. Bueno, aquí ya tenemos 6 intentos, mucho éxito para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos al código. Eh, en el código habíamos dejado ahí pendientes unos artículos por leer. Mm, ahí se los dejé de tarea. Y bueno, cualquier detalle que tengan sobre de estos últimos capítulos, pues bueno, ya saben, como mucho gusto, mándenme un mensaje, no entendí tal artículo, prefiero que me lo explique para poder entenderlo mucho mejor. Y yo siempre les menciono, aquí tenemos también el libro, el texto, para ir comprendiendo mucho mejor todos estos conceptos importantísimos del Código Penal del Estado de Nuevo León. Lo que nos corresponde en esta semana son las medidas de seguridad. Es un título nuevo, el título quinto. Y como siempre empezamos con el capítulo 1 de disposiciones generales. Iniciamos. Artículo 86 son medidas de seguridad y nos describe qué son las medidas de seguridad. Voy a ampliarlo un poquito para que lo puedan comprender mejor. Ay, discúlpenme. Inciso A, la internación y curación de psicóticos y enfermos mentales. Inciso B, internación y educación de sordomudos. Inciso C, internación y curación de farmacodependientes, alcohólicos, perversos sexuales e inadaptados. Inciso D, tratamiento integral dirigido a la rehabilitación médico-psicológica. Inciso E, medidas de vigilancia en la forma y términos que señale la ley. Ok, creo que son muy claras y muy específicas también todas estas eh, medidas de seguridad. Más que todo se refieren a estas personas que tienen como pues estas particularidades mmm, con enfermedades mentales o psicóticos o que tengan alguna adicción de farmacodependencia o alcoholismo o alguna prevención sexual. Todas estas personas de alguna otra manera están dirigidas a estas medidas de seguridad y claro está que también el tratamiento integral de su rehabilitación para que puedan ser reinsertados a la sociedad. Artículo 87. Las medidas de seguridad tendientes a lograr la reinserción y rehabilitación serán decretadas por el juez en los casos expresamente establecidos por la ley y por las, perdón, y por las autoridades administrativas en los casos en que el sujeto se encuentre cumpliendo la sentencia respectiva. Como se los mencionaba, esto es con la finalidad de reinsertar y rehabilitar a estas personas, bueno, rehabilitar más bien para que tengan una salud personal y reinsertarlos a la sociedad como ciudadanos. Artículo 88. Las medidas de seguridad serán curativas, de internación y de vigilancia. Aquí nos describen estas tres formas de que pueden ser las medidas de seguridad. Las curativas consistirán en la sujeción al tratamiento terapéutico que corresponda y se aplicarán en el establecimiento especiales o en secciones adecuadas. Curativas es como para curarlos, vaya, para que se tengan una salud
Las de internación consistirán en el sometimiento a un régimen de trabajo y educación. Se internan para que los mantengan trabajando y los estén educando. Y se aplicarán también en los institutos que el efecto organice el Estado. Pues ahí son los centros de readaptación social. Y mm, las de vigilancia. Las medidas de vigilancia consistirán en la obligación de residir en el determinado lugar y no salir de él, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la obligación de presentarse a las organizaciones especiales encargadas de vigilancia, la obligación de, perdón, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y abstenerse del empleo de sustancias estupefacientes o que produzcan adicción, así como abstenerse de conducir vehículos automotores que requieran licencia para su conducción. Ok, aquí ya las medidas de vigilancia son mucho más específicas para este tipo de personas que han cometido algún delito y pues bueno, igual y se les tiene que residir en algún lugar, igual y todas estas prohibiciones que se les señalan, el no asistir a lugares, algunos lugares, podrían ser como donde se inquieran bebidas alcohólicas o algunas drogas, algunos estupefacientes que produzcan esa adicción. También nos lo señala ahí el legislador. Y máxime también no conducir automotores porque se le restringen a estas personas eh, también la conducción ya que deberían de tener una licencia para su conducción y se les restringe esa licencia. 89, artículo, las medidas curativas se aplicarán por el tiempo que duren las medidas de seguridad impuestas. En los casos que exista la causa de imputabilidad, se estará a lo dispuesto por el artículo 96. Ahorita daremos lectura. Y bueno, en este sentido, pues los tiempos son similares, son iguales, hasta la que dure la medida de que estés así retenido, privado de tu libertad legalmente por una autoridad, eh, te estarán también rehabilitando, ¿no? Te estarán queriendo, ahora sí que curar de esa enfermedad que puedas llegar a tener, o esa adicción. Pues bueno, son enfermedades. Así también son consideradas, ¿no? Artículo 90. A los sordomudos contraventores de los preceptos de una ley penal que no tenga conciencia de la ilicitud de la conducta ejecutada, se le tratará en los términos a que refiere el artículo 22. Hablábamos anteriormente también de estas personas sordomudos que la ley los considera en una forma especial mm, por no tener como esa habilidad de poder tener la conciencia de lo que es ilícito o lícito. Entonces, por la falta de capacidad de escuchar o de hablar en ese sentido. Y como que ya les mencionaba, mucha gente que ya lo sabe y que a veces mmm, comete estos delitos y se hace, digo, a sabiendas de que son sordomudos, quieren hacer valer este precepto del código, pero bueno, se tienen que someter a estudios con doctores eh, para poder llevar a cabo, digo, dictaminar y hacerle ver al juez que sí en verdad estaba en un grado de inconsciencia de la ilicitud de esa conducta, ¿ok? Para no estarlo penalizando. 91 nos menciona que a los enfermos mentales y a los sujetos a que se refiere el artículo 86, inciso C, se les aplicará las medidas de seguridad que deberán cumplirse, de ser posible, en las colonias agrícolas o centros de trabajo para su rehabilitación. Ok, aquí también se les trata de dar un lugar, un establecimiento más
más cómodo, más agradable o de alguna otra manera que se puedan ellos rehabilitar, ¿no? Pues bueno, considerando que tienen esta enfermedad mental eh, o a los inadaptados, que también nos señala en el artículo 86, eh, estas formas también podrían estarse mm, llevando a cabo para su rehabilitación en colonias agrícolas o centros de trabajo. Mantenerlos trabajando, ¿no? Creo que mantenerlos con la mente ocupada es como eh, pueden evitar más el ocio, que es la madre de los vicios, y pues ahí estarían ahora sí que incrementando más su enfermedades mentales. Perdón. 92 artículo, quebrantamiento, perdón, de las medidas de vigilancia facultará a la autoridad administrativa para prolongar o sustituir por una medida de internación cuyo plazo fijará prudencialmente sin que pueda exceder el tiempo que faltare para el cumplimiento de la medida quebrantada. Si la persona se sale de este lugar donde está siendo tratado como algún centro psiquiátrico o alguna de estas colonias agrícolas o centros de trabajo donde los tienen de alguna otra manera internados mmm, para poder llevar a cabo su rehabilitación. Si ellos se escapan o de alguna otra manera quebran, quebrantan esta medida de vigilancia, pues bueno, ese tiempo no se les estará contando y así que se les podrá hasta internar, hacer ya una internación en algún otro centro de readaptación por no llevar a cabo esta medida de vigilancia. Ok. 93. La autoridad administrativa podrá sustituir una medida de seguridad por otra más adecuada si se estima conveniente de acuerdo con la personalidad del sujeto y la eficiencia de la nueva medida. Ok, aquí también el legislador considera que pueden cambiar, perdón, la autoridad administrativa podría sustituir ya no el juzgador, sino la autoridad administrativa a la que está a cargo esta persona para su rehabilitación. No sé, llegaron a tener algún otro centro que pueda ser mucho mejor para estas personas y pues bueno, los pueden sustituir una medida de seguridad por otra más adecuada. Pues bueno, siempre se estará buscando su rehabilitación. Artículo 94. Las medidas de seguridad se extinguirán por cualquiera de las siguientes causas: amnistía, indulto o reconocimiento de inocencia, cuando hayan cesado perdón, los efectos que le dieron origen, o tercero, cuando se cumplan el término que refiere el artículo 22 de este código. Estas tres formas son las que pueden extinguir las medidas de seguridad. ¿Ok? Ese es el capítulo primero de generalidades. En el capítulo segundo entramos a la reclusión de enfermos mentales. Nos habla del artículo 95. Las medidas curativas se aplicarán en los términos de los artículos 87 y 88 que acabamos de leer. El artículo 96, en los casos previstos en este capítulo, los enfermos a quien se apliquen las medidas de seguridad podrán ser entregados, a quienes corresponda hacerse cargo de ellos, siempre que se otorgue fianza, depósito o hipoteca hasta por la cantidad que el juez estime pertinente para garantizar el daño que pudieran causar por no haberse tomado las precauciones necesarias para su vigilancia. Dicha fianza, depósito, hipoteca será establecida solo por el tiempo que dure la medida de seguridad impuesta. Cuando el juez estime que ni aun con la garantía puede asegurarse
el interés a la sociedad, seguirán en el establecimiento especial en el que estuvieren. En los casos previstos en los artículos 91, el juez y las autoridades administrativas podrán tomar estas medidas, pero al cumplirse el término de ellas, recomendarán a los familiares continuar el tratamiento curativo y se establecerá para estos casos consulta psiquiátrica externa en el centro que determine el Ejecutivo del Estado. Ok, este capítulo segundo es muy pequeño, tan solo estos artículos 95 y 96. Y en el 96 pues nos aclara aquí el legislador que mmm, el juez tiene la capacidad de entregar a quien corresponda, dice, ya sean los tutores de este enfermo mental, padres, hermanos, eh, o hasta podría ser hasta hijos, digo, en ese entorno de la línea, eh, de las líneas de consanguinidad vertical y horizontal, ya sea padres o hijos, o los hermanos o los tíos, los que podrían estar ahí interviniendo para la vigilancia de este tipo de personas con una enfermedad mental. Y también nos señala ahí que pueden ser, digo, que deben de fijar una fianza hasta el tiempo que sea debido a la medida de seguridad para garantizar, ahora sí que si se cometiere algún nuevo delito, pues se pueda estar garantizando con esa fianza, que también debe de ser devuelta hasta que dure la medida de seguridad impuesta. Por eso se reclaman las fianzas, se reclaman también los dineros depositados en ese sentido a la autoridad. No es que se queden con ellos, vaya. Capítulo tercero, sanciones y medidas tomadas en contra de los alcohólicos, farmacodependientes, inadaptados y perversos sexuales. Ok, perdón. Ok, 97, artículo 97, tratándose de alcohólicos, farmacodependientes, perversos sexuales e inadaptados que hubieran cometido un delito, se aplicará la sanción y la medida de seguridad que le corresponda, teniendo en cuenta su peligrosidad y se procurará que el tratamiento que se siga en relación con estos sujetos sea de aquellos que tengan el carácter de curativo o lo que se refiere al alcoholismo y a la farmacodependencia, así como el tomar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de los perversos sexuales e inadaptados, procurando aplicar también medidas de internamiento en las condiciones a que se refiere el artículo 91. ¿Ok? Aquí nos aclara también el legislador que se te va a aplicar la sanción, tu penalidad, tu privación de libertad por el delito que hayas cometido, y a la par también se te estará sujeto a las medidas de seguridad que le corresponda, ya dependiendo, pues bueno, si eres alcohólico, si eres farmacodependiente, la inadaptado o perverso sexual, se te tomarán las medidas pertinentes. Aquí los centros de adaptación están divididos por ambulatorios, y aquí es cuando hay una selección de este tipo de personas para no estar así con la población en general, ¿no? Eh, Ahí los van así que seleccionando, podemos decirlo de una manera, para que no se junten con otras personas que también están cumpliendo sus condenas y puedan tener más conflictos en ese sentido. Bueno, capítulo cuarto, dentro de las medidas de las sanciones, perdón, aquí están, medidas de vigilancia. Artículo 98.
Las medidas de vigilancia definidas en este quinto párrafo del artículo 88 deberán ser cumplidas. El que deberán de ser cumplidas, perdón. El que las incumpla cometerá el delito de desobediencia previsto en los artículos 180 y 180 bis de este código. En los casos en que exista imposibilidad para el cumplimiento de una medida de seguridad, la autoridad administrativa lo comunicará al juez para que éste resuelva lo conducente. ¿Ok? Este es el 98 bis. Pues bueno, aquí nada más nos aclara que las medidas de vigilancia, pues, así que el que las incumpla, pues también aquí se le estará cometiendo un delito de desobediencia y pues se le incrementarán ahí también su penalidad, ¿ok? Digo, aquí las medidas de vigilancia que tienes que estar al pendiente, que muchas veces siempre, bueno, comúnmente lo llaman, tiene que ir a firmar, tiene que ir a dar su firma ante la autoridad para saber que no ha salido del estado, que está de alguna otra manera sujeto a un proceso penal, y es por eso que tiene que estar yendo ante la autoridad para que para estar sometido a estas medidas de vigilancia. En la medida en que deje de ir, pues ahí es cuando le sale una orden de reaprehensión, porque ya fue aprehendido, entonces lo reaprenden para hacerle ver que está cometiendo el delito también de desobediencia y pues también se le incrementarán ahí su sanción. Estos artículos han sido adicionados, bueno, no son los bis, adicionados con los artículos que integran, perdón, eh, las órdenes de protección. Son relativamente hace un poco, desde el 2012, bueno, ya pasaron más de 12 años, pero antes no eran muy comunes, antes no eran comunes estas, no se llevaban a cabo estas órdenes de protección. Las 98 bis. Las órdenes de protección constituyen un derecho para quienes sean sujetos pasivos de los hechos presuntamente constitutivos de un delito de violencia familiar o de equiparable a la violencia familiar o de hostigamiento sexual, teniendo facultades para solicitar a la víctima u ofendido, el Ministerio Público, a los representantes legales de los menores de 12 años o incapaces en su caso. Las órdenes de protección serán decretadas de oficio tratándose de víctimas en cualquier tipo de violencia familiar o de equiparable a la violencia familiar o de hostigamiento sexual previstas por este código. En estos casos, la persona en cuyo favor se ordene goza la presunción de necesitarlas, por la cual no se requerirá la presentación de diversos medios de prueba. ¿Qué quiere decir aquí? Pues bueno, con el simple hecho de llegar con el Ministerio Público y de solicitarle esta orden de protección, pues así que presuntamente se le concede, eh, sin llegar a tener como presentación de diversos medios de prueba. Pero sí que siempre he requerido ahí pues bueno, dictámenes médicos psicológicos o dictámenes físicos para ver si llegaban a tener pues este tipo de violencia, o así también sexual o de violencia familiar. ¿Ok? Inmediatamente ahí, pues bueno, sacan se le, al miembro que haya sido de esta familia, que esté violentándola, pues se le extrae de esta, de este hogar, de esta casa, se podría decir, y se le señalan ahí también, pues, ciertos limitantes que no puedan estar eh, en tiempo y en espacio. Por ciertos tiempos, días, son de 30 o 60 días, y por también el espacio de, pues bueno, son 500 metros o 1000 metros, señalándolo ahí el juez, ¿ok? Que no deben de acercarse a ese domicilio. Por eso es una medida de protección, ¿ok? Una orden de protección. Bueno, adelante.
Artículo 98 bis 1. Las órdenes de protección tendrán el carácter de personalísimas e intransferibles y podrán ser de emergencia o preventivas. ¿Qué son personalísimas e intransferibles? Pues bueno, que nada más son el que las está solicitando, es a la quien le van a estar otorgando esa orden de protección. Ok, emergencia y preventivas. Aquí en este caso son cuando es latente la emergencia, el Ministerio Público no duda en hacer efectiva esta orden de protección y pues manda a sus mmm, allegados, que serían en este caso sus, la policía ministerial, que estarían a cargo también de las investigaciones. Y a su vez, pues, también preventivas, o sea, de evitar, si en el dado caso, ya en la emergencia es cuando ya se dio el hecho, y la preventiva es cuando se está preveyendo que puede estar sucediendo con las declaraciones que se estén dando por parte ahí de la parte pasiva que esté presentando esta denuncia. Hay que presentar una denuncia para que también pueda ya darse a cabo esta protección eh, que está solicitándose. Estas 98, artículo 98 bis 2 son órdenes de protección de emergencia las siguientes. Aquí ya nos aclara. Primero, desocupación por el agresor o probablemente responsable del domicilio conyugal o del que habite la víctima u ofendido, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento o comodato del mismo. O sea, aunque yo sea el dueño o el arrendatario y soy el violentador, pues aún así como quiera me tengo que extraer de ese domicilio para, vaya, como medida de protección, como orden de protección. Segundo, prohibición al probable responsable de, todavía aquí si hablamos de una probabilidad, no sabemos todavía si está cometido el delito, de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, al domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima u ofendido de 100 a 500 metros según determine la autoridad. Ok, aquí ya nos habla del espacio de 100 a 500 metros, igual y puede ser más también, eh, para evitar este roce con el probable responsable y con las víctimas que puedan estar surgiendo. Y no tan solo el domicilio, sino el lugar de trabajo, estudio, todos los demás domicilios que puedan llegar a estar frecuentando la víctima. Tercero, reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde su seguridad. Ok, pues es claro, si la persona había salido del domicilio porque no se sentía segura, pues bueno, reingresarla y que esté segura, vaya. Cuarto, prohibición de intimidar o molestar a la víctima u ofendido, así como a cualquier integrante de su núcleo familiar. Ok, intimidad, pues bueno, hablamos de relaciones sexuales, queda prohibido y también, pues bueno, molestar a la víctima o ofendido, así como cualquier integrante del núcleo, toda la familia, ni el papá ni a los hermanos, uno no puede llegar a molestarlos, ¿no? Porque estaríamos con quebrantando esta orden de protección. Y ahí sí se nos complica más, digo, se les complicaría más, pues ya se estaría cometiendo el delito, vaya. Y bueno, fracción quinta, suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. No, pues que yo quiero seguir viendo a mi hija, a mi hijo, y que por qué no me dejan, pues bueno, aquí hay una suspensión temporal hasta que se resuelva su situación jurídica y lo decida así el juez.
que vea el cambio, que vea que sí está poniendo de alguna otra manera parte de sí para que no sea este conflicto. ¿Cómo sería? Bueno, asistiendo a terapias, asistiendo en centros de alguna otra manera que puedan ser objetos de una rehabilitación en su enfermedad que pudiera llegar a tener, o ya sea por violencia. Hay grupos que ayudan a las personas que son violentas. Entonces, con esas cartas de buena conducta, con esos hechos que está realizando esta persona, pues podría tener ya una eh, mejor y buena convivencia. Así se lo tendrían que hacer ver el juez, y el juez pues así también lo decretaría. Artículo 98 bis 3. Son órdenes de protección preventivas las siguientes: retención y guarda de armas de fuego que estén en posesión del agresor. Es aplicable lo anterior a las armas punzantes, cortantes y contundentes, y cualquier combinación de las anteriores que, independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima u ofendido. Ok, pues bueno, se retienen y guardan cualquier tipo de arma de fuego para evitar, aunque sea mía y que esté bien registrada y todo, pero si yo la utilicé para una amenaza, pues ahí sí me va a retener por la autoridad. Segundo, inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima u ofendido. Esto con el fin de que pues no se los roben, o sea, no se los lleven. Tiene que hacerse un inventario de todos los bienes inmuebles, de muebles e inmuebles, para que o si la parte activa no dañe en el patrimonio de la víctima o el ofendido. Tercero, uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio a la víctima u ofendido. Bueno, también pues ahí hablamos ya también de los muebles que se encuentran en el inmueble donde está viviendo, ¿no? También en ese sentido, aquí hay una reforma muy reciente, y nos lo aclara el legislador aquí con negritas, y nos menciona en la sección 4, en el cuarto romano, más bien dicho, perdón, eh, el acceso al domicilio común de la víctima u ofendido, y el agresor de autoridades policíacas y de personas que auxilien al sujeto pasivo de la conducta descrita como delictuosa para tomar las pertenencias personales y familiares de la o las víctimas u ofendidos que vivan en el domicilio, así como la restitución anticipada a la víctima u ofendido de bienes inmuebles o derechos reales. Así es, dice el acceso al domicilio como el de la víctima u ofendido. Eso, tan solo más que todo para, vaya, que ellos pueden ingresar a también para tomar tan solo las pertenencias personales y familiares. O sea, nada más para que se pueda, ahora sí que junto con las autoridades van a ir los policías junto con el activo, el sujeto activo, para poder nada más sacar sus personales y no sé, documentos que tengan que necesitar, y para que de alguna otra manera no esté yendo a ese domicilio. ¿Ok? Quinta, entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identificación de la víctima u ofendido y de sus familiares que vivan en el domicilio. Aquí también, si la víctima o el ofendido va a tener que salir de ese domicilio, se le tienen que entregar todos sus documentos u objetos de uso personal. Sexto, auxiliar policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima o ofendido con autorización expresa de ingresar al domicilio donde se localice
esta última en el momento de solicitarlo el auxilio. Aquí de alguna otra manera las policías municipales estarán al contacto de estas personas que hayan solicitado estas medidas de protección y ya tendrán una autorización expresa para poder ingresar al saber que ya están, bueno, que se ha cometido ahí algún delito que se está cometiendo, pues pueden ellos ingresar. ¿Saben? Y ellos ya tienen una bitácora, tienen un lugar, o sea, tienen escritos los lugares en donde tienen pues estas medidas de protección y pues bueno, ahí los policías ahora sí que tienen esa facultad, perdón. Séptima, brindar al agresor servicios reeducativos integrales especializados, gratuitos y con perspectiva de género en instituciones debidamente acreditadas. Ok, como les mencionaba anteriormente, aquí pues el legislador también le dice, pues el sujeto activo, el agresor, debe ser eh, reeducado, tiene que ser ayudado para poder llegar a tener pues esa mm, personalidad tranquila y para eso pues bueno, hay lugares, instituciones que como dice, debidamente acreditadas para estos tratamientos. Les mencionaba también hay grupos que también están acreditados, debidamente acreditados para poder ayudar a estas personas. En el caso de los dispuestos en las fracciones primera, tercera y quinta, se respetarán siempre los derechos de terceros. Siempre igual. Bueno, pues, nadie puede transgredir los derechos de los demás, ¿no? Cada quien tiene una burbuja de sus derechos, ¿no? Y en la medida en que uno interfiera con los demás, pues ahí estamos incurriendo en delitos o en faltas. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas solo podrán ser decretadas por la autoridad judicial si son solicitadas durante la etapa de preparación de la acción penal. El Ministerio Público solicitará su expedición al juez competente. ¿Ok? Aquí nos aclara también que la autoridad judicial es la encargada de decretar estas órdenes de protección de emergencia y preventivas. ¿Ok? A solicitud también del Ministerio Público, ¿no? Aquí también tenemos otra reforma muy reciente, el 24 de enero del 2024, este año en curso, y nos menciona que de igual forma podrán decretarse estas medidas en el caso de que se denuncie cualquier hecho o actividad de la que se haya tenido conocimiento a través de las alertas registral y o catastral en términos de la legislación aplicable. Aquí entra mucho en la invasión de bienes inmuebles, por eso nos menciona las alertas registral o catastral. Eh, Aquí también entra también estas medidas de protección. Artículo 98 bis 4. El órgano jurisdiccional que esté conociendo del procedimiento en cualquiera de las etapas decretará la orden de protección de emergencia o preventivas tomando en consideración lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior, además de lo siguiente: el riesgo o peligro existente, la seguridad de la víctima y los elementos con que se cuenten. ¿Ok? Estas circunstancias las estará considerando el juez para decretar estas órdenes de protección, de emergencia o preventivas. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad hasta de 30 días. Deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que la generan. Okay, aquí es la inmediatez posible en las 24 horas y tendrán 30 días. Que también pueden llegar a solicitarse una duplicidad de este término hasta 60. En el 98 bis 5, al transcurrir este término de su duración, la autoridad jurisdiccional valorará las órdenes de protección que se haya decretado, así como la determinación de medidas similares para extenderlas. Lo que les mencionaba. Aquí el juzgador también se le da esa virtud de poder extender estas medidas de protección.
Bueno, hasta aquí vamos a llegar con esta sesión, ya que próximamente estaremos con la ejecución de sentencias. Entraremos a este otro nuevo título. Y pues bueno, este es el título de las medidas de protección. Y como se pudieron dar cuenta, pues bueno, ahí el legislador especifica en ciertos casos las medidas de seguridad que deben de ser a ciertas personas con ciertas enfermedades o con ciertos vicios que pueden llegar a ser. Y pues bueno, también se les trata también siempre de readaptar, de ayudar en el mismo tiempo en que sean privados ahí de su libertad, pero siempre tratándolos de cura, en un sentido de curación, como lo llega a decir también ahí el legislador. Bueno, no me quiero extender tampoco para quitarles mucho tiempo, nada más pues lean muy bien estos artículos, no dejen tampoco de leer el libro, los dos capítulos que les estoy señalando aquí, es la imputabilidad y la culpabilidad. Nada más aquí, okay, perdón. Culpabilidad, no. Ay, me perdí un poquito. Es la culpabilidad, ok, sí, cierto. La culpabilidad y la punibilidad. Ya son los últimos dos elementos que estaremos viendo de de la teoría del delito. Ya ahora sí lo hacemos culpable, ya lo encontramos culpable. Y la punibilidad. ¿Qué es la punibilidad? La pena, la sanción, el castigo, la punición, lo que de alguna otra manera le va a ocasionar una, un, un daño privativo de su libertad o internamiento, o ya que el juzgador así lo está considerando por su conducta ilícita, antijurídica y típica, vaya, que ya está tipificada. Y pues bueno, por eso lo hay que, y ya comprobándose también su imputabilidad y su culpabilidad, ahora sí lo tenemos que castigar con la punibilidad. Por eso son los elementos del delito, ¿no? Ya la próxima semana entraremos con la teoría del delincuente, quién cometió esta conducta, quién es el que de alguna otra manera el actor activo en en estas circunstancias delictivas. Y luego posteriormente teoría de la pena. Aquí ya nos englobamos más cuáles son las penas, por qué son las medidas de seguridad de extinción. Lo que estamos viendo también aquí ya en el código, aquí estamos más avanzaditos. Por eso a veces no vamos a la par el libro y el código, pero ahí están todos los términos de alguna otra manera que estamos viendo también en el código. Bueno, ya lo saben, cualquier duda, cualquier comentario que tengan sobre... Yo sé que vamos empezando, el segundo tetramestre es mucha información, pero vayamos digiriéndola poco a poco, ¿no? Para que vayamos comprendiendo, pues, de lo que se trata esta materia. Empecemos ahora sí que a gatear y ya después a caminar y luego ya estaremos corriendo. Yo les hago la analogía de que es como la película Karate Kid, que a él, al, al estudiante ahí lo ponían a hacer muchas labores que después no comprendía para qué eran, pero ya al final, el estar ya en, en un combate, se dio cuenta que todos esos conocimientos que llegó a adquirir por la práctica, pues le ayudaron mucho ahí ya en pleno combate. Más o menos es similar a esto. Aquí hay muchos conocimientos, hay mucho que estar aprendiendo para llevarlos al campo del terreno laboral, pues ahora sí defender a nuestros clientes. Bueno, como ejemplo se los pongo, digo, a veces es bonita la analogía, si lo vemos de esa manera. Bueno, me despido, no sin antes nuevamente pedirles una disculpa. Yo quería estar presentes con ustedes el día de ayer, salvo circunstancias ahí pues fuera de las manos de uno, no pudimos, pero bueno, aquí estamos la próxima semana, el lunes
28 estaremos previamente con ustedes. Previamente Dios, que nos preste vida y salud. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.